Vinland Saga es un mundo lleno de guerra y violencia, un mundo donde la esclavitud no es nada extraño. Miles de hombres no son los dueños de sus propias vidas, encadenados a vivir una vida que no eligieron. Pero el ser un esclavo no solo existe en lo físico. En este mundo incluso aquellos que creen que son libres son esclavos de sí mismos, esclavos de la guerra, esclavos del alcohol, esclavos del poder, esclavos de la ambición, esclavos de su pasado, de su misión y de su venganza. Esa es la frase que dice Askeladd al inicio de la obra: todos somos esclavos de algo. ¿Entonces siempre será así? ¿O existe una forma de romper nuestras propias cadenas? Esta es una frase que desde la primera vez que la vi me pareció increíble, porque al inicio de esa historia, si te viste el anime no sabías de qué iba, y si te leíste el manga ya sabías que esta era una historia sobre venganza. Esta frase refleja mucho de la forma de vivir de los seres humanos, porque no se refiere a cadenas físicas. Es obvio que el vivir como esclavo significa no ser el dueño de tu propia vida, y ser como un simple objeto, pero no se refiere solo a eso. El ser humano es lógico, pero siempre se deja llevar por las emociones, por el cómo se siente, y por eso mismo siempre busca aquello que le da placer, como el dinero, la lujuria, la guerra, el poder, y por esa misma razón acaban cometiendo actos imperdonables, como Floki. Ese tipo asesinó al que fue su compañero solo porque lo envidiaba, quería tener el poder solamente para sí mismo, y acabó lastimando a un niño que no tenía nada que ver, y todos sus errores lo acabaron alcanzando en el futuro. Pero el ser esclavo de algo no solo puede ser en aquellas cosas que te dan placer, también puede ser por tu pasado, por tu propósito y por el rencor. Un ejemplo del pasado es Askeladd. La primera vez que dijo esa frase yo quería saber si todo el mundo es esclavo de algo, este tipo de qué lo será. Pensé que podría ser por la ambición de un reino, la ambición de fuerza, pero no, él era esclavo de su pasado. Él nació siendo el hijo de una esclava, su padre era un rey danés, él amaba a su madre más que su propia vida, por eso creció odiando a su propia raza, porque fueron esas personas las que abandonaron a su madre y le hicieron pasar por un infierno. Aunque se convirtió en el líder de una banda de vikingos, él nunca se sintió parte de ellos, comió, bebió y rió con todos, pero aún así, él los odiaba a todos y cada uno de ellos. Para él la única sangre que le importaba y amaba era la de su propia madre, su sangre de Gales. Para él, esa era su tierra. Además, Askeladd es esclavo de la esperanza. Su madre le enseñó la historia del rey Arturo, y Askeladd creía fielmente en esa historia. Un rey que un día bajaría de los cielos a salvar a la gente. Él creía que un día llegaría alguien así. Por eso él decide creer en Canute al ver el sueño que tenía. Y eso es lo irónico y poético. El hombre que dijo que todos somos esclavos de algo, acabó dando su vida por sus propias cadenas. Esclavo de tu propósito, de tu misión, de tu meta. Después de la muerte del que fue un padre para él, Canute vive con la idea de que el mundo es un lugar cruel, que Dios no bajará a ayudarnos o darnos el paraíso. Para Canute, el paraíso debe ser creado por sí mismo, y por esa misma razón él está dispuesto a convertirse en juez y verdugo del mundo. Decide que creará el paraíso a través del poder. El problema es que ese poder empieza a controlarlo, manipula a las personas, usa la guerra como un medio y asesina a toda aquella persona que se oponga a él. Todo lo hace en nombre de su misión, pero al intentar crear un mundo justo, acaba volviéndose igual a su propio padre, al rey que derrocó, a todas esas personas que tanto quiere borrar en este mundo. Por eso se vuelve un esclavo de su visión, porque se vuelve tan importante para él que ya no puede apartarse de su ideal. Su propósito dejó de ser algo que él controle y empezó a controlarlo a él también. Incluso el propio rey se convirtió en un esclavo. Y Thorfinn, un esclavo de la venganza. Que esa historia ya todos lo saben. Un niño que perdió a su padre asesinado por Askeladd. Desde ese día su cabeza olvidó todo lo demás. Olvidó a su madre,
a su hermana, lo bello que es el mar, su hogar, a Leif, a las enseñanzas de su padre, y solo mantuvo una cosa en su cabeza: la venganza. Giró su vida en torno a ello. Él es la máxima representación de la esclavitud en esta obra, porque había tantas cosas por las que valía la pena que siguiera viviendo. Tenía todo un futuro por delante, pero escogió ser esclavo de su propia venganza, de su propio rencor. Cometió miles de actos imperdonables, asesinó a miles de personas inocentes y quemó cientos de hogares, todo por perseguir una venganza que nunca lo satisfacería, y sobre todo, que él creía hacerlo por su padre, pero su padre no deseaba ser vengado. Fue esclavo de su odio durante tanto tiempo, que para cuando se dio cuenta, no tenía nada más. No sabía quién era, ni siquiera qué era lo que quería hacer con su vida, y tras haber perdido aquello que lo hacía seguir adelante, no tenía nada más por lo que vivir. Se convirtió en un esclavo, literalmente. Alguien que era tratado como un objeto, no como un ser humano, y eso fue lo que le ayudó a entender sus errores y el peso de sus acciones, hasta que consiguió su libertad, entre comillas, porque incluso así no era libre. Se volvió un esclavo de su pasado, porque aunque haya entendido las acciones que cometió, no podían ser fácilmente olvidadas ni borradas. Se volvió esclavo de su pasado y de la culpa que sentía por aquellas acciones que cometió, porque al final del día, todos somos esclavos de algo, ¿no? Y yo creo que es verdad que somos esclavos de muchas cosas sin darnos cuenta, pero no creo que eso sea para siempre. Todos podemos liberarnos de esas cadenas, porque para mí Thorfinn lo hizo, porque fue capaz de librarse de la culpa de sus errores, fue capaz de conseguir el perdón que tanto buscó, fue capaz de librarse de su pasado y su odio cuando perdonó a Floki por haber sido el causante de la muerte de su padre y el inicio de todo su infierno, además de que literalmente recuperó su libertad como ser humano al dejar de ser esclavo de la granja. Y ahora se podría decir que se volvió esclavo de su propósito por crear Vinland, pero yo no lo diría así, porque él nunca sacrificó a sus seres queridos o a otras personas por su sueño, a diferencia de Canute, que se convirtió en aquello que quería borrar por su propósito. Thorfinn hizo lo mejor que pudo, y cuando su oportunidad se destruyó, no se sumió en la derrota o en las pérdidas, supo huir cuando debía hacerlo, y creyó que un día se podría lograr. La próxima vez lo intentaría otra vez, y creo que eso es lo más importante para dejar de ser esclavo de algo. Es muy obvio el entender por qué eres esclavo de tu pasado, de tus errores, de tu culpa, de cosas como el rencor, el odio, la venganza, del orgullo, de todo aquello que es llamado un pecado. Es obvio el que hay que hacer para dejar de serlo. Sabes las cosas que debes cambiar, pero lo complicado es el darte cuenta que eres un esclavo de tu sueño, de tu propósito o de tu meta. Porque algo como eso suena que nunca te puede traer nada malo, porque solo te está convirtiendo en alguien mejor. Y sí, pero tampoco es tan sencillo como eso, porque está muy bien y es un orgullo el saber que es aquello que quieres lograr en tu vida y perseguirlo con todo. Pero el momento en el que te conviertes en un esclavo de ello, es cuando tu vida gira alrededor de eso. Porque cuando quieres tanto algo, te obsesionas con querer lograrlo. Estás dispuesto a sacrificarlo todo, lo que sea por lograrlo. Empiezas a ver tu vida como que el lograrlo determinará tu valía. Si lo logras eres alguien y tu vida tiene sentido. Y si no, no eres más que un perdedor y una basura. Te habrás convertido en un esclavo de tus propios sueños. Esa obsesión sí te hace llegar muy lejos, pero a la vez también te destruye. Porque muchas personas romantizan la obsesión con tu meta. Y lo entiendo el por qué lo ven así y cómo se siente. Pero esa no es la respuesta. Porque por querer lograr tanto con tu vida algo, pierdes de vista todo lo demás. Se vive en un mundo en el que siempre se busca el propósito, el por qué. Todos creen que la vida se trata de lograr algo, de convertirse en alguien, cuando nunca ha sido así. Solo por el hecho de haber existido, ya eres alguien. La vida nunca se trató de lograrlo, siempre ha sido de vivirla, porque hay tantas cosas en este mundo por las que vale la pena vivir. Y no te estoy diciendo que te olvides de tener un sueño o un propósito, al contrario, tenlo porque eso te llevará muy lejos. Pero no lo hagas tu vida, no hagas que lograr o no ese sueño defina quién eres, ni tu propia valía, porque lo que realmente vale
Y lo que te hace sentir orgulloso es el esfuerzo que le pones, el saber que lo dice todo. Eso es lo que realmente vale y lo que realmente importa. Esfuérzate con todo. Si quieres lograr algo, esfuérzate cada día y da tu 100% por lograrlo. Pero vive. Aprende a apreciar lo que tienes y quién eres ahora. Porque si en ese preciso momento sientes que no perteneces a tu presente y que quisieras estar en otro lugar u otra situación, si pudieras aparecer justo donde quieres estar, te sentirías igual de perdido y vacío. Esa es la respuesta para no ser esclavo de tus pecados, de tus emociones ni de tus sueños. Para no ser esclavo de ti mismo. Hay que saber liberarse de todos esos pecados, como el orgullo, la envidia, la ira, todos ellos. También saber controlar lo que sientes y no dejar que eso te controle a ti mismo. Pero sobre todo para mí, ten una razón, algo que quieres lograr en este mundo, sí, puede ser lo que sea y esfuérzate por conseguirlo, da tu 100%, pero no dejes de vivir. Sé feliz con lo que tienes y quién eres ahora, mientras te sigues esforzando por conseguir aquello que amas, porque la vida es como un libro que no te permite regresar la página. Hay que poner atención siempre en cada día, porque nunca va a volver. Sé que la vida tiene muchas cosas crueles y difíciles, pero no hay mejor definición que llamarlo un regalo. El ahora es un regalo, por eso se llama presente. Persigue tus sueños y no te permitas ser esclavo de ellos. Esa es la forma en que hay que vivir, pero sobre todo, siempre sobre todo, lo que me enseñó mi personaje y protagonista favorito, lo más importante es ser una buena persona.